Ok, entonces, por ahora nos vamos a quedar con cilindros, esferas y superficies cuádricas, pero por ahora vamos a trabajar solamente cilindros y esferas, ¿no? En este video. Ahora, cuando yo hablo de cilindros, seguramente lo que ustedes primero piensen es en una cosa de este estilo. Y sí, bien, es un cilindro, pero cuando nosotros estamos trabajando en cálculo 3, cuando nosotros hacemos la mención de cilindro, no es solamente una figura de este estilo, aunque sí sigue ciertas reglas parecidas a la construcción de este, ¿saben? Aquí cilindro significa algo mucho más grande y es una generalización, ¿no? Entonces ahora, este cilindro como tal se llamaría un cilindro esférico, ¿no? Entonces si es un cilindro esférico, es porque la base es una esférico, no, es circular, un cilindro circular. Ahora, este cilindro es circular porque su base es un círculo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que le está dando el nombre es la base. Entonces, aquí la curva de la base es un círculo. Lo que básicamente me está diciendo es como, pues yo puedo llegar y cambiar esa curva por cualquier otra, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, vamos a la definición formal. Entonces vamos a tener una curva en el plano C y una recta L en el espacio. ¿Ok? La curva está en el plano, que puede ser un plano oblicuo de cualquier manera que ustedes ya vieron en álgebra 1. Y L es una recta en el espacio que no tiene ninguna otra relación a que no sea paralelo al plano. ¿Sí? No tiene que ser perpendicular, no tiene que entrar en cierto ángulo, no. ¿Saben? Entonces, para visualizar esto mejor, pues voy a hacer digamos que este es el plano. Y por aquí tengo la curva, algo así. ¿Saben? Y por aquí voy a tener la recta L. Sería mi recta L. Entonces, bueno, ahí la recta no necesariamente es perpendicular al plano rojo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para construir el cilindro de esa curva azul que está trazada ahí? Lo que vamos a hacer es mover esa recta L sobre todos los puntos de la curva. Eso que paralelamente, ¿no? Entonces yo cojo la recta y lo que hago es ponerle, digamos, en este punto y me va a quedar algo así, ¿verdad? Luego me muevo, digamos, a este punto y me muevo por acá y por acá. Paralelamente, ¿no? Pues mi dibujo puede ser que no se vea muy paralelo, pero pues digamos que llego hasta acá y aquí llego un poco más abajo, ¿no? Y bueno, llegué a este punto de aquí, ¿saben? Y entonces, ¿cómo construyo el cilindro? Pues lo que hago es unir todo esto y aquí también uno esto así. Y esa figura que está ahí, que no me quedó muy bien dibujada, ese de ahí es mi cilindro. ¿Saben? Entonces aquí el cilindro no significa una figura cerrada donde usted puede meter algo, no. Un cilindro puede formarse de cualquier curva, en este caso una curva de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener otra cosa, vamos así. Entonces ahora podemos tener este plano de esta manera y podemos tener una curva, no sé, digamos algo así. Y en este caso pues la recta L puede ser algo así como de esa manera, no necesariamente perpendicular. Y si solamente voy a hacer la parte de arriba para que se vea mejor. Y si voy haciendo eso sobre todos los puntos, lo que se me va a formar es de nuevo un cilindro a partir de eso. Y esto de aquí es mi nuevo cilindro, ¿saben?
toda esta como si yo doblara un papel sobre la superficie, sobre la curva azul. ¿Saben? Pero ahora lo que nos concierne a nosotros es en realidad cuando estamos hablando en R3, ¿sí? No solamente un plano cualquiera, sino los planos coordenados. Los planos coordenados, no creo que nadie, no creo que ninguno se le haya olvidado, pero yo tengo mi plano, ¿qué pasó ahí? Mi plano en R3, este digamos sería mi eje X, Y y Z. Este de aquí sería el plano coordenado XY, ¿no? El de aquí sería el YZ y el de aquí sería el XZ, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos son curvas sobre esos planos coordenados, ¿saben? Una curva en el plano XY, una curva en el plano YZ o una curva en el plano XZ. Eso es lo único que yo quiero en ese momento. Y una vez yo tenga esa curva ahí, en uno de esos tres planos, la recta L, ¿cómo se va a comportar? Pues la recta L va a ser perpendicular. En este caso, cuando estemos trabajando con curvas que están sobre los planos coordenados, yo estoy trabajando con cilindros rectos. ¿Eso qué quiere decir? Que la recta L está entrando perpendicularmente al plano. ¿Saben? Entonces, por ejemplo, entonces aquí lo importante es que cuando yo esté hablando de funciones de este estilo, si yo tengo una función f de x, y igual a c1 o g de y de yz igual a c2 o h de xz igual a c3, cuando yo digo eso, yo siempre estoy hablando de cilindros, por más de que solamente tengan dos variables. Siempre son cilindros, ¿saben? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, si les dicen, pues grafique en R3, por ejemplo, la función z igual a 1 menos y cuadrado. Esta, ¿cuál es? F, G o H. ¿Cuáles son las variables acá? YZ, ¿no? Entonces sería una G. ¿Sí? Entonces lo que le están diciendo es que la función G de YZ va a ser igual a 1, ¿no? ¿Y cuál es mi GZ? Mi GZ es Z más Y cuadrado, ¿no? Igual a 1. ¿Sí? Ese más Y cuadrado salió de pasar esto para allá. ¿Está bien? Pero entonces si les dicen grafiquen esto en R3, bueno, si les dicen grafiquen esto, ustedes lo graficarían en R2, ¿no? En R2, pero pues con los planos Y y Z. Entonces ustedes tendrían Y, que sería Z, ¿no? Y esa sería una parábola hacia abajo, ¿no? Donde aquí corta a 1. ¿Sí o no? Entonces, ese no es el dibujo que yo quiero, ¿no? Sí, lo que le está diciendo es que la curva original, o sea, z más y cuadrado igual a 1, es precisamente la curva azul. Pero esa no me interesa. A mí no me interesa, porque yo estoy haciendo un R3. Entonces, ¿cuál es la que a mí me interesa? Pues tengo que graficar los ejes en R3. X, Y. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es dibujar los ejes de coordenadas en R3. Ok. Ahora, la curva original, ¿en qué plano estaba? En el YZ, ¿cierto? Entonces lo vamos a dibujar YZ. Y esto va a ser una cosita, ¿verdad? Uy. Algo así. ¿Está bien? Ahora, el cilindro es perpendicular al plano donde está la curva, ¿no? Eso quiere decir que va a ser perpendicular al plano YZ, ¿verdad? Ahora,
cuando yo estoy haciendo eso en plano YZ, ¿qué es perpendicular al plano YZ? El eje X, ¿no? Entonces, básicamente las líneas que yo quiero trazar acá son las que son paralelas al eje X, eje X, lo siento, eje X. Y pues saldría así, ¿verdad? Y una vez uno de los puntos que a mí me interesan serían así. Y a mí lo que me está sirviendo es que yo necesito este cilindro de ahí, que sería un cilindro parabólico, ¿saben? Entonces dibujar cilindros sobre los ejes X, sobre los planos coordenados no es difícil, ¿saben? Bueno, y ahora la pregunta es, ¿qué es una esfera, no? Si yo les digo a ustedes esfera, ustedes ya saben cuál es la esfera, se la pueden imaginar, la pueden poner, pero la definición formal de esfera, ¿de dónde surge? Pues resulta que, bueno, ustedes ya saben, una esfera tiene el centro, ¿no? Y tiene un radio. Ahora, ¿qué pasa con los puntos sobre la superficie de la esfera y el radio? ¿Qué relación tiene? Y el centro, ¿qué relación tiene? Ah, pues que están a la misma distancia, ¿no? Entonces vamos a decir que una esfera es el conjunto de todos los puntos en el espacio que son equidistantes a un mismo punto. ¿Saben? En este caso el punto sería el centro. Y ustedes ya conocen la fórmula general para esto, ¿no? La fórmula general sería x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado más z menos c al cuadrado igual a r al cuadrado, donde a, b, c es que el centro de la esfera y r que es el radio, ¿verdad? Entonces inmediatamente ustedes tienen esta fórmula aquí, ustedes pueden decir, ah, pues ese es el centro y ese es el radio, ¿no? Pero resulta que a veces eso no es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener, les dicen que quieren encontrar el centro y el radio de esta ecuación acá. 16x cuadrado más 16y cuadrado más 16z cuadrado menos 16x más 8y menos 32z más 16 igual a 0. ¿Saben? Esto de entrada es una esfera. Luego vamos a poder identificarla, saber inmediatamente si es una esfera o no. Pero entonces aquí ustedes cómo hacen para resolver lo que le están pidiendo. Que le están pidiendo es el centro y el radio, ¿no? Aquí lo que ustedes tienen que hacer es completar cuadrados, ¿no? Tienen 16x cuadrado, 16x, entonces les tienen que ahí completar cuadrados, ¿no? Una cosa que pueden hacer es pasar todos los números que no tienen variables, o sea, que no están acompañando ni a x, ni a y, ni a z, pasarlas hacia un lado, o sea, el 16, y sería ya un menos 16, ¿verdad? Y si se dan cuenta, casi todo está multiplicado por 16 excepto el y, ¿no? Entonces, digamos que hacemos eso, pasamos el 16 para el otro lado y dividimos todo por 16, ¿sí? Entonces tendríamos x cuadrado más y cuadrado más 16z más z cuadrado menos x menos y medios menos 2z igual a menos 1. ¿Saben? Ahora vamos a completar cuadrados con la parte de x. ¿Saben? Entonces si x, vamos a tener x cuadrado menos x. ¿Cómo completamos cuadrados acá? Pues eso sería x menos 2 veces. Ok, entonces ahora queremos completar este cuadrado de x, ¿no?
Acuérdense que ustedes tienen un cuadrado, a más b al cuadrado, a menos b al cuadrado, eso se vuelve a cuadrado más o menos 2ab, ¿no? Más b cuadrado. Entonces aquí lo que nos va a hacer falta es ver ese cuánto vale ese b, ¿no? Pero entonces aquí tenemos que menos 1 es el menos a por b y a es x. Entonces sería menos 2 por x por otra cosa y eso me tiene que dar menos x. Pues ¿cuánto va a dar eso? Un medio, ¿no? O sea, voy a escribirlo aquí, sería 2x al cuadrado menos 2 por un medio por x, ¿verdad? Entonces esto completando cuadrado sería x menos un medio al cuadrado. Pero vean que aquí hay que sumarle más un cuarto y restarle menos un cuarto. Menos un cuarto, ¿verdad? Listo. Luego tenemos que hacer lo mismo con y. Entonces con y sería y cuadrado, no me acuerdo, menos y medios, ¿verdad? Más y medios. Y eso se va a convertir en, de nuevo, y cuadrado más 2 veces. Antes aquí sería por un cuarto por y, ¿verdad? Y si quiero completar cuadrados, pues tengo que sumarle más o menos 16, que sería el cuadrado de un cuarto. Entonces sería y cuadrado más 2 por un cuarto de y más un 16avo menos un 16avo. Y eso de ahí me va a dar, entonces, y más un cuarto al cuadrado más menos 16 menos un 16avo. ¿Saben? Y ahora con z ya está, ¿no? Porque sería z menos 2z, sería z menos 2z, y pues esto ya sería z menos 2 por 1 por z, ¿no? Entonces aquí sería z menos 1 al cuadrado más 1 menos 1. Menos 1 nada más. Menos 1. Sería una, el otro. Y el otro. ¿Está bien? Ahora, cuando nosotros sumamos todo eso y pasamos los números que no tienen variables hacia el otro lado, pues nos va a dar x menos un medio al cuadrado más y menos un cuarto al cuadrado más z menos 1 al cuadrado igual a 5/16. ¿Saben? Entonces, ¿cuál es el centro de esta esfera? Sería el 1 medio, un cuarto, 1. Y el radio sería raíz de 5 sobre 4. ¿Saben? Entonces aquí, eso sería que es una esfera, ¿no? Entonces, vamos a resolver unos ejercicios. ¿Saben? Ok, entonces, antes de seguir, pues tenemos que ver una cosa importante y es las trazas de una superficie respecto a un plano. De entrada, no solamente nos van a interesar las trazas con los planos coordenados, pero pues tenemos que ver qué es una traza en general. ¿Está bien? Entonces, vamos a tomar una superficie S, la superficie S, y vamos a tener un plano P. ¿Está bien? La traza de la superficie respecto al plano P es la figura que se forma al cortar la superficie por ese plano, ¿sí? O sea, usted tiene una superficie en el aire, pasas un plano y como el croquis que quede, esa es la traza. Entonces en realidad la traza es una curva,
¿sí? Porque ustedes solamente se quedan con el croquis de lo que tienen ahí, ¿está bien? Entonces ya vamos a ver ejemplos, pero acuérdense que luego nos vamos a quedar solamente con los planos coordenados, ¿está bien? Entonces, listo, aquí voy a poner una figura de una superficie cualquiera, no es ninguna de las que hemos visto, cualquiera, es como un vaso, ¿saben? Entonces aquí la pueden ver y tenemos la figura que es como un vaso y lo que vamos a hacer es pasar ese plano de ahí, ¿verdad? Entonces voy a dibujar lo que es la traza, ¿saben? Bueno, aquí pueden ver la figura tiene esa ecuación, x cuadrado más y cuadrado menos z igual a 5 y tiene un plano oblicuo cualquiera, ¿saben? Ahora, si se dan cuenta, yo lo que estoy dibujando en negro es la traza. Esa es la traza, es el croquis que deja la intersección. Esa es la traza que a mí me interesa. ¿Está bien? Entonces, ahora, lo que nos va a interesar a nosotros es con los planos coordenados, nada más. Y que los voy a poner aquí mismo, ¿saben? Entonces, los planos coordenados se escriben de esa manera, ¿sí? Si yo estoy haciendo con el plano YZ es porque X es 0. En X no me estoy moviendo. Y si ustedes se dan cuenta, el plano YZ está cruzando ese vaso de esa manera. ¿Está bien? Ahora, acuérdense, cuando son los planos coordenados, X, Y, Y, Z o Z o XZ, lo que hacen es poner la otra variable en 0. Por ejemplo, aquí estamos en el plano XZ y lo que estamos haciendo es poniendo a Y 0, ¿no? La variable que no aparece es porque es 0. ¿Saben? Y por último, en XY nosotros ponemos Z igual a 0 y si se dan cuenta, pues es el plano XY que está representado en la figura de GeoGebra. ¿Saben? Entonces, esas son las que a nosotros nos va a interesar en esta clase. Las demás no nos van a interesar. ¿Saben? Bueno, pueden ser que les interesen, pero al menos lo que yo voy a hablar solamente son las trazas con los planos coordenados. Acuérdense, tengo que volverlas 0. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer la traza con el plano XY, lo que volvemos es Z0. ¿Está bien? Z0. Entonces, eso lo que vamos a hacer es reemplazarlo en la ecuación. Entonces, si miramos la ecuación, x cuadrado más y cuadrado menos z igual a 5. Ese lo que vamos a hacer es reemplazar a z igual a 5, ¿no? Y entonces, si reemplazamos z igual a 5, lo que vamos a obtener es la ecuación x cuadrado más y cuadrado menos 0 igual a 5. Y eso ustedes ya saben que es un círculo, pero sobre el plano XY. ¿Saben? Y en la figura pueden ver que eso precisamente va a ser un círculo, ¿no? Con centro en 0 y radio raíz de 5. Entonces, si les piden graficar las trazas de esa superficie respecto a ese plano XY, ustedes pues dicen, pues bueno, entonces tengo el plano XY, ¿no? Acuérdense, XY. Y ahora voy a dibujar eso, que tiene centro en el origen y radio raíz de 5. Entonces aquí se van a dar cuenta de que mis dibujos son completamente feos. Supongan que eso es un... Uy, eso no me gusta. Bueno, supongan que eso es un círculo. Lo que voy a terminar de dibujar es un círculo. Y es de radio raíz de 5 y centro en el origen. ¿Saben? Entonces, radio raíz de 5 y estoy centro en el origen. Listo, esa es una traza. ¿Saben? Ahora queremos ver las demás trazas. Entonces, por ejemplo, si le hacemos con el plano YZ o XZ, lo que vamos a hacer es volver la otra variable 0, ¿no? Entonces, aquí si tomamos, no sé, tomamos esa de ahí, ¿no? Entonces, reemplazamos en la ecuación. Entonces, vamos a tener en el plano YZ, entonces x es igual a 0. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos que la ecuación es y cuadrado menos z igual a 5. Y ustedes ya deben saber dibujar eso, entonces yo no lo voy a dibujar. Y si nos quedamos entonces en el plano XZ, pues lo que va a hacer es exactamente lo mismo, ¿no? Porque vean que va a quedar x al cuadrado menos z igual a 5. Ojo, el orden de los... ¿cómo llamaría esto? De los ejes son como yo los dibujé, ¿saben? X, Z, Y, Z y XY, ¿saben?